compré un nuevo plumón, ni siquiera lo había visto. Estamos a 19 de septiembre de 2024 en Introducción al Pensamiento Crítico, y decimos que es basado en ciencia. La sesión pasada, el tema fue formalmente, de acuerdo al programa que les presenté al principio del trimestre, ciencia y religión, debate o alianza. Y acudí a la experiencia que nos narra o escribió aquí Carl Sagan en Miles de Millones, libro póstumo porque no lo acabó de escribir, murió antes de, y sí, murió en diciembre del 20 de diciembre del 96, Carl Sagan, por cáncer en la médula ósea, una forma muy entonces rara de cáncer. Y el libro salió, dice aquí, es más, formalmente el derecho de copia es el testamento de Carl Sagan, The State of Carl Sagan, 1997. Incluso el último capítulo escrito como tal, termina así: mientras realizo en pruebas de imprenta los cambios que Carl temía que fuesen necesarios, su hijo Jeremy está en el piso de arriba dando a Sam su lección nocturna en el ordenador. La traducción está hecha en español, de editorial no sé qué, por eso dice ordenador en lugar de computadora. Sasha se halla en su habitación dedicada a sus tareas escolares. Las naves Voyager, con sus revelaciones sobre un minúsculo mundo favorecido por la música y el amor, se encuentran más allá de los planetas exteriores, rumbo al mar abierto del espacio interestelar. Vuelan a 65,000 kilómetros por hora hacia las estrellas y un destino que solo podemos soñar. Estoy rodeada de cajas llenas de cartas procedentes de todo el planeta. Son de personas que lloran la pérdida de Carl. Muchas le atribuyen su inspiración. Algunas afirman que el ejemplo de Carl las indujo a trabajar por la ciencia y la razón contra las fuerzas de la superstición y el integrismo. Esos pensamientos me consuelan y alivian mi angustia. Me permiten sentir, sin recurrir a lo sobrenatural, que Carl aún vive. Andrian, 14 de febrero de 1997, Ítaca, Nueva York. O sea, casi 2 meses después de la muerte de Carl Sagan. El último capítulo, de hecho, lo escribió ella, es el final del último capítulo, nada más del epílogo como tal. El último capítulo en el último capítulo está titulado En el Valle de las Sombras, capítulo 19, donde menciona, escribió Carl Sagan todavía: 6 veces hasta ahora he visto la muerte cara a cara, y otras tantas ella ha desviado la mirada y me ha dejado pasar. Algún día, desde luego, la muerte me reclamará, como hace con cada uno de nosotros. Es solo cuestión de cuándo y de cómo. He aprendido mucho en nuestras confrontaciones, sobre todo acerca de la belleza y la dulce acrimonia de la vida, del valor de los amigos y la familia, y del poder transformador del amor. De hecho, estar casi a punto de morir es una experiencia tan positiva y fortalecedora del carácter que yo la recomendaría a cualquiera, si no fuese por el obvio elemento esencial e irreductible de riesgo. Fíjense lo que dice: me gustaría creer que cuando muera seguiré viviendo, que alguna parte de mí continuará pensando, sintiendo y recordando.
Sin embargo, a pesar de lo mucho que quisiera creerlo y de las antiguas tradiciones culturales de todo el mundo que afirman la existencia de otra vida, nada me indica que tal aseveración pueda ser algo más que un anhelo. Deseo realmente envejecer junto a Annie, mi mujer, a quien tanto quiero. Deseo ver crecer a mis hijos pequeños y desempeñar un papel en el desarrollo de su carácter y de su intelecto. Deseo conocer a nietos todavía no concebidos. Hay problemas científicos de cuyo desenlace ansío ser testigo, como la exploración de muchos de los mundos de nuestro sistema solar y la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Deseo saber cómo se desenvolverán algunas grandes tendencias de la historia humana, tanto esperanzadoras como inquietantes, los peligros y promesas de nuestra tecnología. Por ejemplo, la emancipación de las mujeres, la creciente ascensión política, económica y tecnológica de China, el vuelo interestelar. De haber otra vida fuera cual fuera el momento de mi muerte, podría satisfacer la mayor parte de estos deseos y anhelos. Pero si la muerte es solo dormir, sin soñar ni despertar, se trata de una vana esperanza. Tal vez esta perspectiva me haya proporcionado una pequeña motivación adicional para seguir con vida. El mundo es tan exquisito, posee tanto amor y tal hondura moral, que no hay motivo para engañarnos con bellas historias respaldadas por escasas evidencias. Me parece mucho mejor mirar cara a cara a la muerte en nuestra vulnerabilidad y agradecer cada día las oportunidades breves y magníficas que brinda la vida. Al final del capítulo dice: mucho ha sucedido desde que escribí este capítulo hace un año. Salí del Hodge, es un hospital. Regresamos a Ítaca, pero al cabo de pocos meses la enfermedad reapareció. En esta ocasión fue mucho más penosa, quizá porque mi cuerpo se hallaba debilitado a causa de las terapias anteriores, pero también porque el condicionamiento previo al trasplante exigía que mi cuerpo fuese sometido a radioterapia. De hecho, me acompañó a Seattle mi familia. De nuevo recibí en el Hodge la misma asistencia experta y afectuosa. De nuevo, Annie se mostró magnífica en su modo de alentarme. De nuevo, mi hermana Carrie reveló su generosidad ilimitada en la donación de su médula ósea. De nuevo me vi rodeado por una comunidad de bondad. En el momento en que escribo, aunque quizá tenga que cambiarlo en las pruebas de imprenta, el pronóstico es el mejor de los posibles. Todas las células detectables de la médula ósea son células donadas, XX. Células femeninas, células de mi hermana. No hay células XY, células anfitrionas, células masculinas, células que promovieron la enfermedad original. Hay personas que sobreviven años incluso con un pequeño porcentaje de sus células anfitrionas. Aún así, solo en un par de años estaré razonablemente seguro. Hasta entonces, solo me resta la esperanza. Seattle, Washington, Ítaca, Nueva York, octubre de 1996. 2 meses después, fallecería en Seattle, en el mismo hospital. Según describe en el epílogo, Andrea menciona aquí cómo lo volvieron a llevar, cómo lo volvieron a estudiar, incluso cita a Carl. Durante unas cuantas horas, los monitoreos del hospital registraron lo que parecía un cambio completo. Mis esperanzas de Annie, es lo que está escribiendo aquí, el epílogo, aumentaron, pero en el fondo no podía dejar de advertir que los médicos no compartían mi entusiasmo. Vieron aquella momentánea recuperación como lo que era, veranillo de otoño, le llaman los médicos, la breve pausa del organismo antes de su pugna final. Y cita aquí a Carl: esto es un velatorio, me dijo serenamente Carl, voy a morir. No, protesté. Lo superarás como ya hiciste antes, cuando parecía que no quedaban esperanzas.
Se volvió hacia mí con el mismo gesto que yo había contemplado incontables veces en las discusiones y escaramuzas de nuestros 20 años de escribir juntos y de amor apasionado, con una mezcla de buen humor y escepticismo. Pero como siempre, sin vestigio de autocompasión, repuso escuetamente: bueno, veremos quién tiene razón ahora. Hace una especie como de flashback a cuando se conocieron. Proyectos que hicieron juntos, como el de Cosmos, la serie de televisión de 1980. Otros proyectos para la NASA, como el de los discos de oro que van en la Voyager, lo produjeron entre ellos dos y otro equipo de colaboradores. Y menciona que falleció, y les digo, aquí firma 14 de febrero de 1997, donde termina la edición de este libro, ya no le agrego más. Pero algo de lo que me llama mucho la atención de este libro es que a diferencia de sus primeros libros que hablan principalmente de astronomía, él era astrónomo, aunque escribió muy al principio un libro sobre biología y evolución y sistema nervioso y lenguaje y comunicación, que fue el de Los Dragones del Edén. Búsquenlo, buenísimo para cualquier biólogo. Los Dragones del Edén, Carl Sagan. Incluso hay capítulos de biología en Cosmos. Hay un capítulo específicamente donde habla de la inteligencia. Habla de evolución. El segundo capítulo precisamente de la serie y del libro de 1980 trata sobre evolución biológica. En este último libro, en el libro previo, El mundo y sus demonios, que salió a la venta en 1995, ya para entonces Carl Sagan estaba enfermo, duró 2 años enfermo de cáncer, y hace la campaña publicitaria para vender el libro de El mundo y sus demonios. Ahí es donde desarrolla su preocupación, expresa su preocupación inicialmente por su sociedad, la sociedad de los Estados Unidos, donde él describe claramente cómo es una sociedad que está muy perdida cognitivamente, racionalmente, muy dejándose llevar por ideas mágicas. También menciona las religiosas, pero no de manera muy preocupada. Le preocupaban más las creencias, por ejemplo, en los extraterrestres, no en la vida más allá de la Tierra, basada en ciencia, lo que ahora llamamos astrobiología, sino la creencia en ovnis, platillos voladores, hombrecitos verdes o grises, o como los hemos mencionado en el curso. Menciona también, por ejemplo, otras creencias, supersticiones de la época, que algunas de ellas precisamente se desarrollaron en los últimos 40 años del siglo pasado, a partir del boom de la psicodelia y del uso de algunas sustancias como la marihuana, el LSD. Observación: Carl Sagan fue adicto a la marihuana. Incluso abogó en sus últimos años a favor de la despenalización del consumo de marihuana para fines médicos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque algunas sustancias analgésicas se extraen de ese tipo de plantas, del mismo opio. El problema es que generan adicciones. Y es por eso que este tipo de sustancias médicas son de estricto control, o deben ser de estricto control médico. El problema es que como generan adicción, en un mercado negro, un mercado prohibido, pues generan muchas ganancias. Y han generado problemas en todo el mundo. Desde la guerra del opio en China, en las finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
hasta las mismas invasiones de Afganistán, uno de los países donde más opio se produce. La guerra civil realmente guerra civil en Colombia, que tiene 70 años y no termina. El conflicto por la producción de sustancias estimulantes en Colombia comenzó en la década del 50 y no terminan los conflictos allá, que son motivados principalmente por el consumo de ese tipo de sustancias, que por cierto no son las únicas que generan adicción. Hay otro tipo de sustancias que formalmente son drogas, porque provocan alteraciones en el metabolismo. Algunos son analgésicos o inhibidores del dolor, otros pueden ser lo contrario, pueden ser estimulantes nerviosos, como la nicotina. El alcohol, dependiendo de la dosis, puede tener ambos efectos. A bajas dosis es un estimulante y a dosis mayores es un inhibidor. De hecho, antes del descubrimiento del óxido nitroso como analgésico, de hecho como ¿Es vasodilatador? No como analgésico, sino como anestésico, ¿sí? Para dormirte, el cual se tiene que usar en concentraciones controladas, porque si no te duerme te mata, te inhibe tanto el sistema nervioso que entras en coma y mueres. El óxido nitroso en algunos lugares todavía se usa como analgésico o anestésico para uso odontológico. En México no, en México está prohibido el óxido nitroso, que también se le llamaba el gas de la risa, porque dependiendo de la dosis puede ser un estimulante, de ahí que la gente empezaba a reírse como loca. Es así como se promovió su uso en el siglo XIX. En los congresos médicos iban a hacer demostraciones del óxido nitroso, cómo se podía usar a diferentes concentraciones, y estaban como locos riéndose y de repente dormían al paciente, y entonces le podían hacer extracción en el auditorio de piezas dentales. Antes del desarrollo de eso se usaba como analgésico el etanol, el alcohol. Durante la guerra civil, la guerra de secesión en los Estados Unidos, o la guerra de Prusia, o las guerras que haya habido en Europa, a los soldados en el frente de batalla heridos y que llegaban a los hospitales de campaña, antes de hacerles lo que les iban a hacer para tratar de salvarles la vida, amputaciones o curaciones de ese estilo. Será por eso que el doctor Hahnemann desarrolló la homeopatía. Al menos podría haber efecto placebo. Será una tortura la terapia médica, sobre todo la quirúrgica. Entonces a la gente se le daba varios tragos de whisky para que entrara en analgesia o en somnolencia, y entonces se traían el serrucho y a cortar. Es así como se hacían las cirugías en el siglo XIX. Se usaba el etanol como droga analgésica o anestésica. Entonces se usaba el etanol, se usaba, les digo, el óxido nitroso, se descubre el cloroformo, el CHCl3, el cloroformo. Pero también se tiene que tener mucho cuidado con la concentración, porque a partir de cierta dosis entras en coma y mueres. De ahí que hubiera una especie de estímulo en la industria químico-farmacéutica de desarrollar nuevas sustancias. Y eso se hace a lo largo del siglo XX. Pero así como el alcohol genera adicción, las otras sustancias también. Bueno, por supuesto el cloroformo no, aunque a mí sí me preocupa cuando voy caminando por la calle y encuentro gente de diferentes edades que van así. O así. No van pensando. No.
han empapado algún algodón, algún trapo con algún solvente orgánico, típicamente el que vende en la panadería, adelgazador de pintura, en inglés thinner, ¿sí? Thinner viene de adelgazador, thin como yo, delgado, thin es delgado, thinner, adelgazador. No, perdón, es que pensé que era persona No, delgada. o sea, thin es delgado. Thinner, el ER lleva a, por ejemplo, play Es como el que es jugar, player es el jugador. ¿Decías? No, es que lo estaba confundiendo con el gerundio, pero No, el gerundio, es gerundio. andando, que es gerundio, andar es el verbo en español, andando, el ando es que no estoy caminando, caminando, es el gerundio. En inglés el gerundio es ing, play in. Si no lo escribo con falta de ortografía. ing equivale al ando en español, es el gerundio. No, aquí habla de la acción del verbo. Sería el OR o el AR en español. El andador sería la persona que anda. ¿Sí? También le usamos el ante, caminante, el que camina. ¿Sí? El caminador, el que camina. O ante es en español. En inglés es ER. Entonces el thinner en realidad es una mezcla de solventes orgánicos extraídos de petróleo. ¿Sí? A partir de las destilaciones o fracciones del petróleo se obtienen mezclas de hidrocarburos líquidos que sirven para disolver sustancias orgánicas. Por eso se le llama adelgazador. También hay otro que huele un poco diferente porque la composición química de hidrocarburos es distinta, que es el aguarrás. ¿Sí? Lo que varía entre el que en español en México llaman thinner, y es una castellanización de la palabra en inglés, es la misma sustancia, la misma mezcla de hidrocarburos líquidos, ¿sí? El thinner o thinner, que es un poco diferente a la del aguarrás. Lo que varía es la solubilidad de diferentes compuestos orgánicos, por ejemplo, polímeros de carbono. Entonces, aquí el problema es que no sabemos qué se están metiendo. Pues como inhalar gasolina, que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos alrededor de 18 átomos de carbono. No, sí. 80, ¿no? No. Porque es octano. No, de 8 átomos de carbono, no 80, por eso son octanos. 80 ya tienes parafinas, son sólidos. Sí, no. O sea, los hidrocarburos son gaseosos de 4 átomos de carbono para abajo. Ya el pentano es líquido. ¿Sí? De hecho, el octano a baja temperatura se licúa, ¿sí? Se condensa, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, de 5 o 6 átomos de carbono en adelante son líquidos, y como hasta 17, 18, donde ya lo que tiene son ceras, parafinas. ¿Sí? Entonces no pueden ser 80 tenías plásticos, polímeros grandes. ¿Sí? Bueno, que en este caso se comportan como el que mencioné yo, el cloroformo CHCl3, que tiene un efecto similar porque estos actúan a nivel de membrana. En este caso, la membrana neuronal se modifican los procesos neuronales, de ahí que dependiendo de la concentración o dosis, empieces a alucinar, que es lo que hacen los que se las truenan con cemento. ¿Por qué cemento? Y nada en el polvo gris del cemento. No, no es el cemento de construcción, es el cementante o pegamento. El cual, voy a decir la marca, Resistol 5000, por ejemplo.
el 5000. O los similares, que son los amarillos que huelen a esa porquería. ¿Sí? De hecho, son polímeros de carbono, plásticos, disueltos o mezclados, hechos en emulsión con hidrocarburos de líquidos. Y por supuesto, los hidrocarburos son volátiles. A temperatura ambiente están evaporándose. Y es lo que la gente inhala y se incorpora al torrente sanguíneo o se absorbe por grasas, va a donde hay muchas grasas, que es en las neuronas, la membrana de las neuronas, modifica los procesos de transmisión de neurotransmisores y empiezan a cocinar. Cuando la dosis es muy alta, terminan tirados en el piso. Cuando la dosis es más alta, terminan muertos. Por supuesto, al provocar cambios en la membrana, puede provocar cambios crónicos que dan lugar a deformaciones en la estructura del tejido. Yo recuerdo cuando iba a los concursos de bioquímica, era típica la presentación de trabajos de microscopía electrónica de tejido cerebral de víctimas de esto. Y se ven horribles. ¿Sí? Bueno. De ahí que entonces, ¿qué han hecho ¿ha hecho algo la sociedad para prevenir que la gente sea dañada por eso? Sí. ¿Eh? No, también. ¿Por qué hay gente que se vuelve adicta a esto? Porque altera sus... Para evadirse de su triste realidad. Sí. Otros acuden, voy a cambiar de color, otros acuden a algo parecido a esto, que es el CH3, CH2 o H, etanol. Tiene el mismo efecto general, pero a concentraciones más altas, porque es un bastante mal solvente. Intenten disolver pintura que se disuelve normalmente con thinner, traten de hacerlo con etanol. Alguna mancha de pintura que quedó por ahí, traten de limpiarla con etanol, ¿verdad? Que es fácil, porque es muy mal solvente, porque la cadena hidrocarbonada es muy corta. Hay menor afinidad del etanol por los plásticos que el thinner, por ejemplo. Bueno, pero sí tiene efecto a nivel de membrana en cuanto a la fluidez de la misma. Dependiendo de la concentración, tiene los mismos efectos. A bajas concentraciones produce una estimulación, a mayores concentraciones produce somnolencia, y a mayores concentraciones puede producir la muerte. Se le llama intoxicación alcohólica. Bueno, ¿qué ha hecho la sociedad al respecto? Por ejemplo, cualquier persona puede comprar esto en la tapalería. Sí. Cualquier persona puede comprar. Bueno, no. Tienen que ser, según entre comillas, mayores de 18 años. Sí, o sea, menores no. Porque es peligroso que un menor esté expuesto a estos solventes. Incluso no se deberían usar en espacios cerrados. Incluso si lo vas a usar, deberías tener algún sistema de protección para que no inhalen los vapores de los hidrocarburos. Y poca gente usa el equipo de protección. Para usar esto de manera apropiada hay que usar el EPP, que es el equipo de protección personal. Debes usar un respirador con filtros. Sí, hay lugares donde están bien organizados, lugares de trabajo, por ejemplo, donde pintan automóviles de manera profesional, donde ve a la gente, parece que van a ser investigadores de sitios de crimen o de ADN o de laboratorios de alta peligrosidad biológica, porque tienen los monos blancos, los trajes blancos completos, traen gogles y traen el respirador y están pintando para la pistola. Esto ha llevado, el riesgo de estas sustancias ha llevado al establecimiento de reglamentos.
reglamentos de uso. Y para esto, reglamentos de consumo. No deben tomar alcohol los menores de edad. Hay otras sustancias, como la nicotina. ¿Esta dónde se encuentra? En el tabaco. Una pregunta. Ajá. Apenas leí un artículo de ciertos receptores nicóticos. ¿Qué tiene tiene que ver con la nicotina? Sí. Lo que sucede, revisen la estructura química de la nicotina y compárenla con los neurotransmisores. De ahí que tengan a su vez sus efectos específicos a nivel de membrana neuronal. El efecto del etanol y de estas sustancias es en cuanto a la fluidez de la membrana. El efecto del tabaco es en función de los receptores de membrana. Y esto, cualquiera de estos dos efectos puede llegar a provocar adicción. Por supuesto, el hecho de que haya un control para el consumo, pues afecta las ganancias de las empresas que lo producen. Lo que quieren es vender más. Deberían ser dejados que cualquiera lo pueda comprar en nombre del mercado, o que se regulen las empresas solas. Nunca lo han hecho. Han sido los gobiernos los que cuando toman en serio el efecto nocivo de este tipo de cosas en la gente, en la salud y la vida de la gente, las que han llevado a que se establezcan los reglamentos. No existe en la historia de la humanidad ninguna empresa que produzca algo que tenga efecto negativo o nocivo en la salud humana o en el ambiente que se haya autorregulado. No, eso no existe. No hay un solo caso. Todas las empresas que han establecido y etiquetado sus productos como con condiciones de riesgo para los usuarios o consumidores cuando se trata de sustancias para ingerir, todas han sido consecuencia de medidas legales, leyes y reglamentos establecidos por las autoridades gubernamentales. Ninguno. Por supuesto, ¿sí? A ver, esto es histórico. ¿Cuándo empezaron los humanos a consumir etanol? No sabemos. Pero ya está escrito en las tablillas de arcilla en Mesopotamia, en los textos judeocristianos, y quizá por eso, en el Islam está prohibido el consumo de alcohol. No sé si el profeta Mahoma habrá sido golpeado por su padre que era alcohólico. No sé, estoy especulando. Y por ese trauma, no, el alcohol es pecado, es pecado. En cambio, en los textos bíblicos, no hablo judíos, no en la Torah, sino en los evangelios, hasta se hace... Menciona la sangre de Cristo. Bueno, antes de eso está en las bodas de Caná. Llega la Virgen María y le dice a Jesús: oye, ¿qué crees? Se acabó. Toma que vayan aquí al Oxxo con unas chelas. No, traigan unos toneles de agua, llénenlos de agua y yo voy a hacer el milagro. ¿Sí? Se fue Jesús con sus cuates por las toneles de los barriles de cerveza. ¿No? Bueno, el milagro de la conversión de agua en vino. O sea,
Mientras que en el cristianismo se promueve el consumo de alcohol, en el Islam se prohíbe. En el cristianismo forma parte de los ¿cómo les estaba yo diciendo hace rato cuando estábamos desvariando sobre la religión antes de iniciar la sesión formalmente? El sacramento de la comunión, que eso se establece según los evangelios en la última cena, ¿sí? Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y no lo que más dice porque hace mucho que no voy a misa. Y quien la viva tendrá, quien la beba tendrá vida eterna, ¿sí? Y algunos se la creen. Forman parte de los rituales sagrados del cristianismo. ¿Sí? Con la evolución del cristianismo en diferentes grupos sociales va cambiando la aceptación, promoción o limitación y quizás hasta censura en el consumo del alcohol, del vino consagrado, de la sangre de Cristo. Tendría que ser vino tinto, no vino blanco, yo creo, ¿no? O sea, en fin. Bueno, entonces, pero el establecimiento de reglamentos, por supuesto, afecta a los intereses de los billetes verdes. Bueno, en México son azules, rojos, en Estados Unidos son todos los billetes, el papel moneda, todo es verde. Afecta a los intereses para las empresas productoras de solventes, alcohol, tabaco, medicamentos. De ahí que la misma industria farmacéutica, vamos, aquí habría el interés de, para algunos problemas de enfermedades neurológicas, pues producir sustancias que imiten a los neurotransmisores para poder, no sé, estimulantes para los que estén en depresión, inhibidores para los que están o inhibidores del dolor. Aquí tenemos a la industria farmacéutica, los fármacos, pero esto implica ahora, aquí ¿quién trabaja? Científicos. Aquí ¿quién trabaja? Científicos. Aquí ¿quién trabaja? Ingenieros que estudiaron ciencia. Ingenieros en alimentos, por ejemplo, ingenieros bioquímicos, ingenieros químicos. ¿Algún científico que se ha hecho responsable de sus actos vio la película ¿no? La vi a medias. ¿La viste a medias? ¿Te aburrió? No. ¿Te quedaste dormido? No, la prendí y ya estaba. Ah, ya está empezando. Ah, bueno. Robert Oppenheimer trabajó en el proyecto Manhattan. Sí, Manhattan, que fue de la producción de la bomba atómica. Para ganar la Segunda Guerra Mundial. Finalmente la producen, se dan cuenta que Alemania no la hicieron porque creyeron que los alemanes la estaban haciendo. Esa fue la razón, la justificación. De hecho, poco antes de usarla, poco antes, ya algunos meses antes de usarla, poco antes de terminar de ellos tener su primer, la bomba experimental probable, ya así para probar, para ver si funciona, Alemania se había rendido en mayo del 45. Mientras el ejército rojo. Bueno, sí, el ejército rojo había tomado Berlín, los aliados del otro lado, los ingleses, junto con las tropas libres francesas y de Polonia y otros lugares que habían sido entrenados por los ingleses y por los norteamericanos, llegan por Italia y llegan por Francia, entran a territorio alemán
Llegan a ciudades como Bonn, llegan a Peenemünde, que es donde estaban los alemanes fabricando las bombas B2 por Werner von Braun, que era el jefe. Todo eso sucede antes de mayo. En mayo Alemania se rinde, pero en mayo todavía no estaba operativa el primer ¿cómo se llama? Device, el primer dispositivo, porque tenía prohibido mencionar la palabra bombas para que los espías de donde fueran no supieran que estaban hablando de device, el dispositivo. Antes de tener el primer dispositivo operativo, Alemania se había rendido. Algunos colegas de Oppenheimer le dijeron, bueno, ya se acabó, ya no tiene caso hacerla, Japón no está trabajando en ella. Pero algo que estaba sucediendo sí en el Pacífico, no solamente de los Estados Unidos, no solamente tropas de los Estados Unidos, sino también tropas inglesas, australianas, francesas también, que estaban por allá, holandesas, que estaban combatiendo contra los japoneses. Los japoneses, en su filosofía bélica, tenían la consigna de no rendirse. No rendirse, de ahí que incluso llegaban a tácticas, son tácticas, no estrategias, tácticas suicidas para tratar de combatir a los aliados y no perder las batallas, lo que provocaba una gran cantidad de bajas entre los soldados aliados. Y no veían para cuándo, si bien en mayo ya habían derrotado a Alemania y meses antes habían derrotado a Italia, Japón no veían para cuándo. Mayo, junio, julio, 3 meses después de la derrota alemana, los japoneses seguían resistiendo. Y fue el argumento que usaron los militares norteamericanos para seguir presionando al grupo de Oppenheimer que seguían trabajando hasta tener el dispositivo operativo. Cuando hacen finalmente la prueba y ven la magnitud de destrucción que hace esa primera prueba, Oppenheimer empezó a dudar en continuar con el proyecto, pero continuó bajo presiones de los militares, hasta tener 2 dispositivos operativos, los cuales fueron usados en agosto, el 6 y 9 de agosto de 1945. Sí, Y después de esto, también había, o sea, iban a ponerlo en una revista, ¿no? O algo así, que, bueno, en la película creo que... eso fue después. Cuando finalmente, después de detonarlos, de lanzar las bombas sobre 2 ciudades japonesas, que por cierto, la primera sí era el blanco inicial, la segunda no era el blanco inicial. El blanco inicial no hubo que se iba a leer, el caos que estaba muy nublado, no veían el blanco y se fueron al blanco alterno, que fue Nagasaki. Hasta después del bombardeo atómico en Nagasaki fue cuando Japón finalmente se rindió. ¿Okay? Nos rendimos, ganaron, rendición incondicional, porque sí estaban en negociaciones para rendirse, pero bajo ciertas condiciones. Algo que querían los aliados, igual que en Alemania y en Italia, la rendición fuera incondicional, sin condiciones. Así sucedió en Italia, luego sucedió en Alemania, y así sucedió después de 2 explosiones nucleares, después de destruir casi totalmente 2 ciudades japonesas, con más de medio millón de personas muertas en ambas ciudades, más o menos, o como entre 200 y 300 mil personas muertas casi inmediatamente en cada una de las 2 ciudades, fue que Japón se rindió. Aún así, Oppenheimer se llamó a sí mismo el destructor de mundos y mencionó la frase:
los físicos hemos conocido el pecado. Y comienza entre la comunidad, principalmente de físicos y algunos químicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan, como Linus Pauling, de la doble hélice, de la hélice alfa de las proteínas y de la triple hélice del ADN. También, junto con Albert Einstein, que fue el que le dijo inicialmente al presidente Roosevelt, hay que hacer la bomba porque Alemania podría hacer una bomba atómica. ¿Sí? Es que comienzan todo un movimiento, principalmente científicos, para tratar de parar de tener que continuar el desarrollo y la mejora de bombas atómicas por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual no terminó. Sí se estableció posteriormente, la Unión Soviética había conseguido los planos de la bomba. Después de terminada la guerra, logran su primer dispositivo operativo, hacen la prueba, lo anuncian al mundo y empieza una carrera militar atómica entre las dos potencias que surgen de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue la primera comunidad científica que se dio cuenta y fue consciente de que lo que hacían como ciencia puede tener consecuencias nocivas para la humanidad. Y fueron promotores de movimientos pacifistas y de desarme nuclear o atómico. Bueno, sí, pero una cosa es hacer directamente, usar la ciencia para conscientemente hacer armas, y otra cosa es desarrollar solventes, sustancias químicas, medicamentos para curar enfermedades, para diversión de la gente, para no sé qué, realmente no lo sé, pero que tiempo después nos demos cuenta que causan cáncer, por ejemplo, o causan adicciones que pueden llevar a la muerte. Ok. ¿Qué hace la comunidad científica al respecto? Bueno, algunos científicos han sido contratados por las industrias para decir que esos efectos no son ciertos, o son menores, o no son tan malos. Así como hubo científicos que continuaron trabajando en esto, conscientemente. ¿Qué debemos hacer? Dirían ustedes, bueno, es que no somos ni químicos, ni somos físicos, somos biólogos. Bueno, a lo mejor tenemos vela aquí. Pero algo que se ha desarrollado desde entonces, por ejemplo, a partir de la estructura del ADN, que ha sido la ingeniería genética, que ha producido mi profesor escribió al revés. OGM. No. Oh my God. Sabemos lo que provocan en el ambiente. Conocemos sus efectos secundarios. Quizá no deberíamos aprender de lo que se hizo a propósito, intencionalmente, y de las consecuencias más allá de lo que habían pensado, y de lo que se hizo inconscientemente, creyendo que hacíamos cosas bien. Cuando se desarrollaba el motor de combustión interna, que usaba gasolina, para que fuera mejor la gasolina, se le ponían los compuestos con plomo. Que al quemarse el plomo salía a la atmósfera, lo mencioné la sesión pasada, creo. Finalmente, en la década de los 60 se demostró que ese plomo se convertía en un contaminante que afectaba a la salud de las personas. Los insecticidas, se acaban con las plagas, sí, pero también tienen efectos nocivos en las personas y en la fauna silvestre. Además de que se acumulan en los organismos, y eso que, por ejemplo, en las grasas, los insecticidas se ponen principalmente en las grasas,
que pueden terminar en los ríos y de los ríos a los mares, y en los mares que hay peces. Y los peces algo que tienen es una gran cantidad de lípidos donde se meten los insecticidas y luego la gente pesca los peces y los comemos nosotros. U otros elementos que sabemos que son dañinos a la salud como metales pesados, que también se acumulan en grasas, que también se acumulan en la vida silvestre. ¿Tenemos o no responsabilidad ética los biólogos? ¿Ya se los habían dicho? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Lo vieron en algún otro curso? Se supone que por eso hay una organización de profesores, ¿no? Que monitorean, bueno, al menos dentro de la UNAM, monitorean el trabajo de, al menos con las especies que se usan para los PIs o para la ética. Hasta aquí me voy a quedar. Es la ética, ¿no? Hay una web que se llama Bioética. Les recomiendo que la busquen. Nos vemos el próximo martes.